compañeros magistrados, señor secretario general. Hoy, 14 de marzo de 2018, siendo las 12 horas con 30 minutos, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 11 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrada. Buenas tardes, magistrada, magistrados. Procedo. Haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la primera sala, Gerardo Arroyo Figueroa, la magistrada de la segunda sala, Marisela Torres Serrano, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia, magistrada, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 23ª parte, el 22 de diciembre de 2017. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrada. Informo a este Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 11 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo, a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión y en caso de no tener comentario alguno solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias. Magistrados, secretario, gracias, buena tarde. Corresponde a esta ponencia, en este punto del orden del día, abordar lo relativo al recurso de reclamación bajo el TOCA 524/17, interpuesto por el autorizado del director del Instituto de Movilidad del Instituto del Estado de Guanajuato. Parte demandada en contra de la sentencia dictada el 13 de octubre de 2017 por el otrora magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 942/17, mediante la cual se decretó la nulidad del acto combatido. Previo al estudio de los agravios esgrimidos por el recurrente, me permito citar en lo medular algunos antecedentes del asunto que nos ocupa. El 17 de mayo de 2017, un ciudadano solicitó al director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato la activación de su concesión, la orden de alta y plaqueo en lo que respecta al título de concesión con número de expediente SA 3954/93. En respuesta, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato expuso que derivado de la revisión a los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo de registro público de concesiones y permisos del transporte adscrito a dicha dirección, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre del ciudadano para poder explotar el servicio de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija. Inconforme con lo anterior, el aludido ciudadano demandó la nulidad de la respuesta del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la segunda sala de este tribunal. La segunda sala determinó la nulidad del acto combatido para el efecto de que el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato emitiera uno nuevo en donde deberá tomar en consideración que la parte actora cuenta con una resolución positiva expedida a su favor y por lo tanto debía realizar las gestiones necesarias para la expedición del título concesión, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la legislación de la materia. Y una vez cumplido lo anterior, sea posible dar el alta y autorizar las placas que le faculten al ciudadano para prestar el servicio público multicitado. Ante este panorama, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato
presentó recurso bajo los agravios que arguye en el mismo. Al efecto, en sus agravios, el recurrente invoca textualmente lo siguiente: no existe documento ni constancia alguna de la existencia en esta unidad administrativa de la supuesta resolución gubernamental definitiva, número de expediente SA 3954/93, de fecha 31 de enero de 1994, que ampare la prestación del servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija. Asimismo, refiere el recurrente que la sala resolutora debió referir que la autoridad enjuiciada carece de la competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular. Al efecto, esta ponencia considera inoperantes los agravios esgrimidos por el recurrente de acuerdo a las siguientes consideraciones. La autoridad repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, es decir, que no existe en sus archivos constancia del título concesión o resolución gobernativa definitiva que anuncia la parte actora. Posicionamiento que fue debidamente discernido por el magistrado de la segunda sala en su sentencia hoy recurrida. De ahí que este agravio sea inoperante por reiterativo o redundante, dado que insiste sobre cuestiones que fueron expuestas en el escrito de contestación, sin combatir los argumentos o motivos de la sentencia. En el caso concreto, la recurrente formula el agravio que nos ocupa mediante una simple reiteración de lo que argumenta en su escrito de contestación de demanda, pero sin controvertir concretamente las consideraciones establecidas por el entonces magistrado de la segunda sala. Con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia del agravio que se analiza para destruir las razones y fundamentos aportados por el resolutor. Al efecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia que me permito citar en su rubro. Agravios inoperantes en la revisión son aquellos que solo profundizan o abundan en los conceptos de violación sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida. Jurisprudencia firme emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual forma, en el segundo agravio el recurrente advierte y redunda nuevamente en el argumento de que carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte de personas en su modalidad de alquiler sin ruta fija, por ser parte de la competencia del secretario de Gobierno del Estado. Más aún, en la especie, el recurrente no desvirtuó lo sostenido por el actor en el proceso primigenio, adoleciendo su acto impugnado de una indebida motivación, al no apreciar correctamente los hechos acreditados por el solicitante, sin que dicho recurrente pueda válidamente, mediante el presente recurso, perfeccionar el acto impugnado en términos de lo dispuesto por el Ordinal 282 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Dicho agravio, a juicio de esta ponencia, también resulta inoperante. Como puede verse en la sentencia que se reclama, el acuo fue claro en explicar cada una de las etapas del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio del transporte de alquiler sin ruta fija, publicada en el Decreto Gubernativo número 53 de fecha 3 de septiembre de 1993, de donde se desprende la obligación del ahora director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, al contar con la copia fotostática certificada de la resolución definitiva emitida en el expediente SA 3954/93, suscrita por el entonces secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato el 31 de enero de 1994. Esto es, nuevamente, el agravio expuesto redundante con lo ya argumentado en la contestación de la demanda y no controvierte en términos del Ordinal 309 del Código de la Materia la sentencia recurrida. Por tanto, esta ponencia propone a este pleno confirmar la sentencia recurrida con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 308, 309
y 311 del multicitado Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es tanto, magistrada presidenta. Gracias. Magistrados, expuesta la ponencia, se somete a su consideración la resolución del TOCA 524/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión, se cede nuevamente el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Corresponde ahora a esta ponencia abordar lo relativo al recurso de reclamación bajo el número de TOCA 566/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el apoderado legal de la parte demandada en el proceso de origen, en contra de la sentencia de 14 de noviembre de 2017, dictada por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso administrativo número 701/17, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. Previo al estudio de los agravios esgrimidos por el recurrente, me permito citar en lo medular algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. El 25 de abril de 2017, un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución dictada el 8 de febrero de 2017 por el Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dentro del procedimiento administrativo de separación 25/2016, en el cual se determinó su separación como policía tercero de operaciones porque incumplió con un requisito de permanencia. El proceso, por orden de turno, le tocó conocer a la segunda sala y resolver a la sala especializada de este tribunal, quien el 14 de noviembre de 2017 decretó la nulidad total del acto combatido y reconoció el derecho solicitado. Inconforme con lo anterior, quien representa a la autoridad demandada recurrió la sentencia de mérito. Para el estudio de los agravios, esta ponencia propone hacerlo de manera conjunta y en orden diverso al que fueron expuestos por el recurrente. En ese sentido, del agravio segundo y tercero, señala quien recurre que relación al pago de las prestaciones consistentes en aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, no debe condenarse a su pago desde la separación ejecutada el 7 de marzo de 2017 y hasta el día en que se cumpla cabalmente con la sentencia, arguyendo el recurrente que la primera, esto es el aguinaldo, es una prestación que se otorga con base en el tiempo efectivamente laborado. Luego, al dejar el ahora actor de prestar sus servicios, concomitantemente fenece su derecho a obtener el pago de tal prestación. En relación a las segundas, prima vacacional y vacaciones, el recurrente argumenta que si la relación de trabajo termina antes de cumplir 6 meses en el servicio, el trabajador en la especie solo tiene derecho a la parte proporcional que le corresponda. Esta ponencia considera infundados tales agravios por los siguientes motivos y fundamentos. El aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional son conceptos que se encuentran comprendidos dentro del enunciado y demás prestaciones a que tenga derecho, contenido en el artículo 123, apartado B, fracción 13, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso en estudio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria del amparo 821/2017, concluyó que por tales conceptos deben pagarse al servidor público, miembro de alguna institución policial, que fue separado del servicio injustificadamente, las cantidades que pudo percibir desde el momento en que se concretó la separación, cese, remoción o baja, y hasta que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando haya una condena por aquellos conceptos. Pues solo de esa manera el Estado puede resarcirlo de forma integral, es decir, puede indemnizarlo en todo aquello de lo que fue privado con motivo de la separación. Ello, pese a que las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo se generen atendiendo al trabajo efectivamente realizado, pues en el caso
se está ante una obligación resarcitoria del Estado que debe ser equivalente a aquello de lo que el servidor público es privado durante su separación ilegal, no así a lo efectivamente laborado. Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia que de igual manera sirvió de base a la CUO para emitir la sentencia que nos ocupa. Dicha jurisprudencia, en el rubro, en la parte medular, refiere: seguridad pública procede a otorgar al miembro de alguna institución policial las cantidades que por concepto de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo pudo percibir desde el momento en que se concretó su separación, cese, remoción o baja justificada y hasta aquel en que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho. Dicha jurisprudencia es de aplicación obligatoria para este tribunal de conformidad con lo que establece el artículo 217 de la Ley de Amparo Reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se debe omitir señalar por esta ponencia que en la especie estamos en presencia de una relación administrativa y no laboral, aun cuando las prestaciones relativas a esta última materia sirven como referentes análogos o parámetros mínimos para el otorgamiento de prestaciones a los miembros de las instituciones policiales, mas ello no presupone que sean aplicables todas las regulaciones que rigen en materia laboral a tales servidores públicos. Ahora bien, en el primero de sus agravios señala el recurrente que no se determinó correctamente los emolumentos dejados de percibir, pues no se debió condenarse al pago desde el día 15 de marzo de 2017 y hasta que se consume la sentencia, porque los pagos realizados al actor en el proceso de origen fueron quincenales, tal como se estableció en la propia sentencia, y no catorcenales, por lo que aún y cuando haya sido el último pago el día 14 de marzo de 2017, este cubre el pago de la primera quincena de marzo, esto es, desde el 1 hasta el 15 de marzo de 2017, como consta en el recibo correspondiente al periodo 05/2017, motivo por el cual la condena a dicho pago debe ser a partir del 16 de marzo de 2017. Tal razonamiento, a juicio de esta ponencia, es sustancialmente fundado por los siguientes motivos y fundamentos. En la sentencia recurrida se estableció que para efecto de cuantificar las prestaciones que corresponde pagar al actor, se considerará el total de percepciones contenido en el citado recibo, dividiendo esta cifra entre 15. Por su parte, el ciudadano en su escrito de demanda manifestó que su salario lo recibía de manera quincenal, lo cual fue corroborado con el comprobante de pago expedido por el gobierno del estado de Guanajuato. Por lo tanto, la condena al pago de los emolumentos dejados de percibir debe ser desde el día 16 de marzo de 2017 y hasta que se consuma el pago de la sentencia. Por lo tanto, a juicio de esta ponencia, lo procedente es modificar la sentencia controvertida exclusivamente en relación a la prestación consistente en el pago de las percepciones ordinarias dejadas de percibir, que deberán efectuarse desde el 16 de marzo de 2017 y hasta que se cumpla cabalmente con la sentencia que hoy se recurre. Es tanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración la resolución del TOCA 566/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, se cede ahora el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de la correspondiente a la segunda sala y desahogo del quinto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Compañeros magistrados, buenas tardes. Secretario, buenas tardes. Hoy inicio con el TOCA 573/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la Contralora General de la Universidad de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 30 de octubre de 2017, pronunciada en el proceso administrativo 9/5 por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, en la que se decretó la nulidad de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. Para mejor comprensión y previo al análisis del agravio hecho valer, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal,
la parte actora impugnó la resolución de fecha 31 de mayo de 2017, a través de la cual se decretó su responsabilidad administrativa y se determinó imponerle la sanción de suspensión sin derecho a percibir salario y demás prestaciones económicas durante 3 días. La conducta que se atribuyó al actor en su calidad de titular de la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento que consiste en la falta de atención y respuesta a los requerimientos de información emitidos por la Contraloría. En la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque la resolución impugnada deriva de un procedimiento en el cual se transgredió el artículo 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, ya que de una lectura íntegra a la audiencia celebrada el 22 de marzo de 2017, se advierte que la autoridad demandada omitió poner a la vista del servidor público las pruebas de cargo. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio identificado como primero, el cual consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el artículo 46 quater de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y de sus municipios, vigente al realizarse la audiencia de procedimiento al cual recayó la resolución impugnada, señalaba que el expediente debe estar a disposición del sujeto a procedimiento desde el momento mismo de la audiencia, así como la obligación para la autoridad de que integre en el expediente las pruebas que expresen los cargos que se le imputan al servidor público, lo cual quedó acreditado con la declaración y demás actos subsecuentes del actor, en los cuales se asumió plena conciencia de los documentos públicos base de la acción de responsabilidad sustanciada en su contra. Tal agravio es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, invocado en la sentencia recurrida, consigna que la audiencia comenzará con poner a la vista del servidor público el expediente, así como las pruebas de la autoridad. Dentro de este marco legal, tenemos que es necesario que la autoridad cite las pruebas que obran en contra del sujeto a procedimiento y que señale además que éstas están agregadas al expediente de mérito para acreditar que se puso a disposición del actor un expediente debidamente integrado. El citado imperativo legal no quedó acreditado en el proceso de origen, dado que en el acta de audiencia de 22 de marzo de 2017, visible a fojas 44-48 del expediente de origen, la autoridad demandada omitió enunciar las pruebas de cargo y que las puso a la vista del servidor público. No pasa inadvertido a este pleno que en dicha audiencia el actor manifestó tener conocimiento de los oficios emitidos por la Contraloría. Sin embargo, esto es insuficiente para tener por acreditado que el sujeto a procedimiento tuvo conocimiento del total de pruebas que obraban en su contra. Esto, en atención a que según la resolución impugnada, en dichos oficios se requirió información al actor. Sin embargo, el sujeto a procedimiento en ningún documento manifestó tener conocimiento de la constancia diversa en la cual la autoridad correspondiente certificó que el sujeto a procedimiento no atendió ni respondió los oficios de mérito. Ahora bien, es de resaltarse que sin la constancia en la cual se certificó que el actor no atendió ni respondió los oficios en comento, no queda acreditada la conducta que se reprochó al sujeto a procedimiento, ya que no hay certeza del momento en el cual infringió la ley. Por ello, la Sala de Origen se ajustó a derecho al determinar que no quedó acreditado que se puso a la vista del servidor público las pruebas de cargo. Así las cosas, ante lo infundado del agravio hecho valer por la parte recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en tal sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 573/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala. Y para el desahogo del sexto punto del orden del día, someto a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 494/17 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 557/2017,
en contra de la sentencia de 26 de septiembre de 2017, dictada por la entonces magistrada de la primera sala. En la sentencia objeto de análisis, la sala decretó la nulidad de la boleta de infracción, donde un inspector del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato determinó que la parte actora cometió una infracción a la normativa estatal en materia de transporte. Sustancialmente, la autoridad inconforme alega que la boleta de infracción sí se encuentra debidamente fundada y motivada, porque de su lectura se desprende que sí se expresaron con precisión las circunstancias de tiempo, lugar y modo en virtud de las cuales se emitió, que existe adecuación entre el motivo aducido y la norma aplicable, y agrega que un acto administrativo se considerará debidamente fundado y motivado si contiene los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de realizar una adecuada defensa, como en el caso sucede. Las disertaciones anteriores son inoperantes porque no controvienen los argumentos torales en que se sustentó la sala para dar la nulidad. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, la sala expuso que conforme al artículo 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, los actos administrativos gozan de una presunción de validez. Sin embargo, las autoridades administrativas deberán probar los hechos que los motiven cuando el interesado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Refirió la sala que en el caso se actualizó el supuesto previsto en el citado artículo 47, porque el promovente negó categóricamente que la autoridad haya acreditado los hechos asentados en la boleta de infracción y que ésta haya sido flagrante. Así que el inspector demandado tenía la carga de acreditar los hechos que motivaron su expedición, específicamente que el actor haya cometido una infracción flagrante a la Ley de Movilidad a fin de detener la circulación del vehículo y solicitar información a las personas que viajaban en él, según lo establecido en los artículos 57 y 68 de la citada ley. Sin embargo, enfatizó la sala que el inspector demandado no precisó si la parte actora cometió una infracción flagrante o un delito, o bien si el 6 de febrero de 2017 se implementó un operativo, ni aportó medios de prueba idóneos que soportaran los hechos descritos en el acta. Ante ese panorama, la sala determinó que lo procedente era decretar la nulidad del acto impugnado al actualizarse la causal de ilegalidad prevista en el artículo 302, fracción cuarta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Luego, como la autoridad recurrente no refuta las anteriores consideraciones, pues se limita a manifestar genéricamente que sí fundó y motivó el acto impugnado y a reiterar lo que expresó en su escrito de contestación, entonces su disentimiento es inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Magistrada y magistrado, se somete a su consideración la resolución del TOCA 494/17. En caso de estar de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, continúo con la exposición del proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 497/17, interpuesto por la parte demandada en el proceso administrativo 28/2017, en contra de la sentencia de 6 de octubre de 2017, dictada por la entonces magistrada de la primera sala. Para una mejor comprensión del problema jurídico planteado, enseguida se narrarán los hechos vinculados con las cuestiones a dirimir en este recurso. Por escrito presentado el 26 de octubre de 2016, dirigido al ayuntamiento, al presidente y al síndico del municipio de Tarimoro, el actor de la causa primigenia solicitó que se definiera su situación jurídica en relación al puesto que desempeñaba como director, del cual dijo haber sido destituido verbalmente el 12 de octubre de 2015, así como las prestaciones a las que tiene derecho a raíz de esa relación con el municipio. En respuesta, el presidente municipal, el secretario y el síndico del Ayuntamiento de Tarimoro emitieron el oficio de 8 de noviembre de 2016, donde le comunicaron que su nombramiento fue solo por el periodo del 10 de octubre de 2012 al 10 de octubre de 2015.
Disconforme con aquella respuesta, el afectado promovió el proceso administrativo de origen, el cual se resolvió mediante sentencia materia del presente recurso, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que las autoridades encausadas emitieran una nueva respuesta debidamente fundada y motivada, en la que se pronunciaran sobre la situación jurídica, administrativa y laboral, así como sobre la procedencia del pago de las prestaciones solicitadas. En su expresión de agravios, las autoridades recurrentes alegan que no se atendieron debidamente las causales de improcedencia que plantearon al contestar la demanda, en el sentido de que el acto impugnado era inexistente y por ello no afectaba el interés jurídico del actor. Alegan que el acto impugnado es inexistente en razón de que el actor desempeñaba un cargo de confianza y que el nombramiento respectivo solo estuvo vigente durante el periodo del 10 de octubre de 2012 al 10 de octubre de 2015. El planteamiento referido es infundado. Las causas de improcedencia son aspectos que precisamente impiden analizar el fondo de la controversia planteada, es decir, la legalidad del acto. Por ello, cuando se sostiene la improcedencia del proceso administrativo con base en consideraciones que implican analizar si el acto impugnado satisface los elementos de validez del acto administrativo, no puede considerarse que se trata de una auténtica causa de improcedencia, así que el planteamiento debe desestimarse por inatendible. Trasladando las premisas anteriores al caso que se analiza, se concluye que como en el proceso de origen las autoridades ahora recurrentes no plantearon auténticas causas de improcedencia, fue correcto el pronunciamiento que al respecto realizó la Sala. Se afirma lo anterior porque en la contestación de la demanda las autoridades refirieron que el actor desempeñaba un cargo de confianza, sujeto a una temporalidad, 3 años. Con base en ello sostuvieron que el acto impugnado no existe y que por ende tampoco afectación alguna a su interés jurídico. Luego, considerando que el acto impugnado en la causa de origen consiste en la respuesta a la solicitud que formuló al actor relacionada con la definición de su situación jurídica y que en ese acto las autoridades municipales únicamente le informaron que su nombramiento estuvo vigente por un periodo determinado, entonces es inconcuso que a través del argumento expresado por las autoridades, éstas pretenden defender la legalidad de su actuación. Así las cosas, dado que el argumento de las autoridades estuvo dirigido a justificar la legalidad del acto impugnado, es correcto que haya sido desestimado. Cabe agregar que adversamente a lo manifestado por las autoridades, la existencia del acto controvertido se acreditó plenamente con el ejemplar original del oficio de 8 de noviembre de 2016, visible en el folio 12 del expediente de origen, tal como se asentó en el considerando segundo del fallo recurrido. Además, el actor tiene interés jurídico, dado que el acto impugnado fue emitido en respuesta a la solicitud que formuló, de manera que al ser destinatario del acto impugnado, esa circunstancia lo faculta para instar el proceso de origen. En tales condiciones, ante la ineficacia del agravio vertido por la parte inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Expuesta a la ponencia está a su consideración la resolución del TOCA 497/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Ahora, para el desahogo del 8º punto del orden del día, presento el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 510/17, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 2242/2016, en contra de la sentencia de 5 de octubre de 2017, dictada por el entonces magistrado de la segunda sala. En el fallo recurrido, la sala decretó la nulidad de la boleta de infracción en la que un inspector del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato determinó que el actor acometió una infracción a la normativa estatal en materia de transporte, así como de la respectiva imposición de la sanción económica. Como agravio, la autoridad inconforme alega que la boleta de infracción sí se fundó y motivó debidamente, pues en ella se expresaron con precisión las circunstancias de tiempo, lugar y modo con base en las cuales se emitió. También refiere que existe adecuación entre el motivo aducido y la norma aplicable, y agrega que un acto administrativo se considerará debidamente fundado y motivado si contiene los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de realizar una adecuada defensa, como en el caso sucede. Las disertaciones anteriores son inoperantes
porque no controvierten los argumentos torales en que se sustentó la sala para decretar la nulidad. Del considerando quinto del fallo en materia de análisis se desprende que la sala medularmente sostuvo que no se motivó suficientemente el acto mediante el cual se determinó que la actora cometió una infracción administrativa en materia de transporte, en razón de que la autoridad debió especificar si indicó al conductor del vehículo que se detuviera, si le requirió la exhibición de algún documento, si lo mostró o negó contar con él, o algún otro elemento que diera certeza de lo ocurrido. Sin embargo, como la autoridad recurrente no refuta las anteriores consideraciones, pues se limita a manifestar genéricamente que sí fundó y motivó el acto impugnado y a reiterar lo que expresó en su escrito de contestación, entonces su disentimiento es inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Magistrada y magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 510/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Por último, someto a consideración del Pleno el recurso de reclamación TOCA 607/17 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 2496/2016 en contra de la sentencia de 2 de octubre de 2017 dictada por el entonces magistrado de la segunda sala. En la sentencia objeto de estudio en el presente recurso, la sala decretó la nulidad de la boleta de infracción en la que un supervisor adscrito a la Dirección General de Movilidad y Transporte de Celaya determinó que el actor cometió una infracción a la normativa municipal en materia de transporte. Medularmente, la autoridad recurrente alega que la boleta de infracción anulada en la causa primigenia sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pues en ella constan las circunstancias de tiempo, lugar y modo que sustentaron su emisión. Las disertaciones anteriores son inoperantes porque no controvierten los argumentos torales en que se sustentó la sala para decretar la nulidad. Del considerando quinto de la sentencia recurrida se desprende que la sala decretó la nulidad del acto impugnado al considerar que no se encontraba debidamente fundado y motivado, porque la autoridad demandada determinó que el actor no se abstuvo de realizar en la vía pública, lo que definió como actividades de competencia por pasaje, con cierto microbús. Empero, apunta la sala, la autoridad no definió realmente qué clase de competencia realizaba para poder tildarla de ilegal, ni señaló las circunstancias especiales del por qué tal competencia transgrede la norma jurídica aplicada. Luego, como la autoridad recurrente no refuta las anteriores consideraciones, pues solo reitera lo que expresó en su escrito de contestación, entonces su disentimiento es inoperante. Así pues, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 607/17. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la exposición de las correspondientes a la cuarta sala y desahogo del 10º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Buenas tardes, magistradas, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 579 del 2017, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del Supervisor de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia del 13 de noviembre del 2017, emitida por la entonces magistrada de la primera sala en el proceso administrativo 723/17, en la modalidad de juicio en línea. Les comparto antecedentes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la infracción de fecha 8 de marzo de 2017. Seguido el proceso administrativo en todos sus trámites legales, la entonces magistrada de la primera sala dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad del acto impugnado, básicamente porque la boleta de infracción se encontraba indebidamente fundada y motivada.
porque la autoridad demandada no detalló pormenorizadamente la causa que justificó la emisión de dicha boleta de infracción. Esto es, no expresó las circunstancias de modo con base en las cuales concluyó que el actor competía por pasajeros con el urbano con número económico MSE 338. Consecuentemente reconoció el derecho del actor y condenó a la autoridad demandada a que devolviera a aquel la cantidad que erogó como multa y el pago de intereses. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. De esta manera tenemos que en el agravio marcado como primero, a juicio de esta ponencia, es inoperante, por dos razones. La primera, porque si bien en la sentencia que ahora se revisa, la CUO no hizo consideración alguna respecto a las disertaciones vertidas por la autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda y ciertas probanzas. Ello debe entenderse en el sentido de que la Sala estimó tácitamente que dichos argumentos defensivos resultaban infundados e insuficientes para soportar la validez de la boleta de infracción impugnada. Esto es, la CUO consideró a tales argumentos defensivos como inocuos para desvirtuar la causal de nulidad que estimó actualizada. De ahí lo inoperante de tales disertaciones. La segunda razón por la que el agravio en estudio resulta inoperante es porque si en la sentencia recurrida, la entonces magistrada de la primera sala empleó como consideración jurídica sustancial para declarar la nulidad de la boleta de infracción impugnada, que la misma se encontraba indebidamente fundada y motivada, dado que la autoridad demandada no detalló pormenorizadamente la causal que justificó la emisión de dicha boleta de infracción. Esto es, no expresó las circunstancias de modo con base en las cuales concluyó que el actor competía por pasajeros con el urbano, y en el agravio que nos ocupa, la recurrente no expone razonamiento alguno tendiente a desvirtuarlo, sino que únicamente se limita a argumentar de forma genérica que, a contrario de lo aducido por la CUO, la boleta de infracción sí se encuentra debidamente fundada y motivada. Entonces, dicho agravio deviene inoperante, pues con sus manifestaciones la recurrente incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir el argumento oral aportado por la magistrada resolutora. Ello es así, dado que no debe perderse de vista que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, supuesto en el cual se sitúa el relativo a que en los agravios formulados no se controviertan los argumentos medulares vertidos por el órgano jurisdiccional que sustenten el sentido del fallo. Finalmente, el agravio marcado como segundo, en donde la recurrente básicamente cuestiona la condena al pago de intereses, es infundado, en atención a las siguientes consideraciones jurídicas. En efecto, los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se encuentran relacionados, ya que ambos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de este supuesto. Del 52 y con apoyo en lo previsto por el sexto del Código Fiscal para el Estado, se puede desprender que el pago indebido ocurre cuando se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos: cuando el ciudadano acude espontáneamente a la autoridad y realiza el pago de alguna contribución, pero se excede de la cantidad adecuada; cuando el ciudadano acude voluntariamente ante la autoridad y paga una contribución que en realidad no debía; y tercero, cuando el ciudadano acude ante la autoridad a pagar un crédito fiscal que se le ha determinado en un acto de autoridad. Ante estos escenarios, el contribuyente puede asumir las posturas siguientes: acudir a la sede administrativa y solicitar la devolución de lo que considera que ha sido un pago indebido, o demandar ante la instancia jurisdiccional la nulidad del acto de autoridad que contiene la determinación del crédito fiscal que considera ilegal. En el caso número 1, si la autoridad no paga en el plazo de 2 meses contados a partir de que se le solicitó la devolución de lo indebidamente pagado, se verá conminado a pagar intereses, mismos que se computarán a partir de que se vencieron los 2 meses, acorde a lo dispuesto por el 53 de la Ley de Hacienda referida. En el caso número 2, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante autoridad jurisdiccional y se resuelve la ilegalidad del mismo en ese momento, nace su prerrogativa a obtener la devolución, empero el cómputo de los intereses se empezará a contar a partir de que realizó el pago, ya que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio, conminado por un acto ilegal de la autoridad. Luego entonces no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno. Lo anterior es así porque el primer supuesto, el pago espontáneo, sugiere que existió un yerro o confusión por parte del contribuyente y por ende no es dable que se genere interés a su favor con antelación. Empero, en el segundo caso, el yerro o confusión radica en la autoridad que conminó al ciudadano a realizar un pago al cual no estaba obligado. En ese segundo supuesto, el que tuvo lugar en el proceso de origen,
Luego entonces, y contrario a lo que se esgrime en la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio y para resarcir el valor o utilidad que ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el 53 de la Ley de Hacienda multicitada en su segundo párrafo. Sin que sea obvio lo anterior, el argumento de lo recurrente en el sentido de que la CUO no tomó en consideración lo resuelta en las sentencias del 30 de agosto del 2016 y del 21 de febrero del 2017, dictadas por la primera y la segunda sala de este tribunal. Ello es así porque no se debe perder de vista que de conformidad con el artículo 3, segundo párrafo de nuestro código, la justicia administrativa se impartirá, entre otros, bajo el principio de independencia, por lo cual el hecho de que en las sentencias referidas por la recurrente se hayan negado los intereses no vincula a la sala resolutora o a este pleno a seguir ese mismo criterio. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. De esta manera, al encontrarnos con la inoperancia del agravio primero y lo infundado del segundo, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Expuesta la ponencia, se somete a su consideración la resolución del TOCA 579/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Cuauhtémoc Chávez para el desahogo del 11º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Concluyo mi intervención con el TOCA 600 del 2017, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia del 6 de noviembre del año anterior, emitida por el entonces magistrado de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo 1055 del 2017 en la modalidad de juicio en línea. Les comparto antecedentes del caso. En el proceso administrativo principal, la parte impugnó la boleta de infracción. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el entonces magistrado de la segunda sala dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad de la boleta de infracción impugnada por carecer de la debida fundamentación y motivación en todo acto administrativo que todo acto de administrativo debe contener, incumpliendo con el elemento de validez previsto por el 137, fracción sexta de nuestro código. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. Así tenemos que el agravio marcado como primero a consideración de esta ponencia resulta infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida. Lo anterior es así porque, en efecto, como bien lo precisó la Sala CUO, el inspector de movilidad demandado debió anotar en la boleta de infracción impugnada las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que lo llevaron a considerar que la parte promovente había cometido alguna infracción a leyes de movilidad que justificara el levantamiento de la boleta de infracción impugnada. Sin embargo, en tal acto impugnado no se expresaron con exactitud las circunstancias específicas de modo prevalecientes al momento en que se cometió la infracción que se le impugnó al accionante, o dicho en otras palabras, el inspector de movilidad demandado no circunstanció suficientemente las causas que justificaran el levantamiento de dicha boleta de infracción, pues si bien señaló la hora, el día y el lugar específico en el que se levantó la infracción, circunstancias de tiempo y lugar, fue omiso al explicar las circunstancias de modo, a pesar de que tenía la obligación ineludible de circunstanciar a detalle y de manera completa esta situación. Esto es, debió detallar la manera y forma en que se percató y constató que el presunto infractor condució el vehículo sin licencia para conducir, pues ese hecho no lo eximía de su obligación de establecer pormenorizadamente en la boleta de infracción de las circunstancias de modo, es decir, no lo relevaba de motivar debidamente su acto de conformidad con lo que prevé el 137, fracción sexta de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, para que el particular estuviera en posibilidad real de cuestionar y controvertir la decisión del inspector demandado. Lo anterior es así, dado que el inspector demandado debió darle a conocer al particular detalladamente todas las circunstancias prevalecientes al momento en que se levantó la boleta de infracción, lo que implica que, además de precisar la hora y el lugar exacto en que se encontraba, efectivamente debió señalar cómo se percató de la circunstancia que determinó el levantamiento de la boleta de infracción, lo cual, se insiste en la especie, no aconteció.
Por todo lo expuesto, es que se comparte el criterio de la CUO, consistente en que el acto impugnado incumplió con el derecho fundamental de debida fundamentación y motivación que se consigna en el artículo 16 constitucional y que se recoge en el 137, fracción sexta de nuestro Código, con lo cual se dejó al particular en estado de indefensión al no permitírsele una real y auténtica defensa. Finalmente, en el agravio marcado como segundo, el recurrente argumenta que la CUO pasa por alto siempre y cuando el acto administrativo contenga los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de realizar su adecuada defensa. Se considera que el acto administrativo está debidamente fundado y motivado, lo cual, según él, se desprende de la jurisprudencia citada al rubro siguiente. Cito: fundamentación y motivación. El aspecto formal de la garantía y su finalidad se traducen en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. Fin de la cita. Dicho agravio deviene igualmente infundado, ya que dicha jurisprudencia, en lugar de fortalecer su argumento, lo demerita, pues si bien es cierto, la Suprema Corte sostiene que para considerar un acto debidamente motivado, basta que quede claro el razonamiento sustancial al efecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud que la expresión de lo estrictamente necesario. No menos verdad es que también resolvió que la motivación tiene como propósito primordial que el particular conozca el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer a detalle y de manera completa todas las circunstancias que determinaron el acto de voluntad, para que de esa manera pueda cuestionar y controvertir dicha decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa, tal como lo determinó el entonces magistrado Acuo, lo que nos lleva a confirmar la sentencia que ahora se revisa. Así las cosas, ante lo infundado, los dos agravios hechos valer por quien recurre, esta ponencia propone confirmar la sentencia recurrida. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración la resolución del TOCA 600/17. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de las ponencias, ahora se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de las correspondientes a la sala especializada y desahogo del 12º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Buenas tardes, magistradas, magistrados y señor secretario. Procedo en esos términos. El punto 12º del orden del día corresponde al TOCA 560/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del presidente de la Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia emitida el 19 de octubre de 2017 por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso 1443/Cuarta Sala, -16. Previo al estudio de los agravios, resulta prudente precisar los antecedentes del asunto. El 29 de junio de 2016, un ciudadano se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de la resolución administrativa emitida el 2 de mayo de 2016, por medio de la cual se determinó su remoción como primer oficial adscrito a la Dirección General de Tránsito. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala de este órgano jurisdiccional, en donde el 19 de octubre de 2017 el magistrado determinó la nulidad total de la remoción, reconoció el derecho del actor y condenó a la autoridad demandada al pago de ciertas prestaciones en numerario. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia de referencia. El primer agravio que esgrimió la autoridad, donde argumenta que no se tomaron en cuenta los argumentos planteados en la contestación de la demanda y por ello se le está obligando a hacer un pago doble. A criterio de esta ponencia es infundado, atentos a las siguientes consideraciones. La recurrente manifiesta que el ACUO no atendió a su señalamiento, que en el sentido de que el justiciable fue removido de su cargo el 5 de julio de 2013, pero que aún así recibió su salario el día 15 de julio del mismo año. Y en ese sentido alega que la falta de estudio en la que recayó el resolutor de origen le obliga a realizar una doble erogación, pues se le condenó al pago de los salarios dejados de percibir desde el día en que el actor fue removido de su cargo.
No le asiste la razón a la autoridad recurrente, puesto que el juzgador de la causa natural sí advirtió que el ciudadano siguió recibiendo su salario aún después de haber sido removido de su cargo. Tan es así que después de haber valorado el informe rendido por la autoridad y el comprobante de pago que obra a foja 90 del proceso administrativo, determinó que procedía la siguiente condena: cubrir a favor del actor la remuneración diaria ordinaria a partir del último pago que se realizó y que fue el 30 de julio de 2013, como puede observarse de la foja 120 del proceso de origen. En razón de lo anterior, el agravio esgrimido debe desestimarse, pues la condena a pagar los salarios dejados de percibir empieza a computarse desde el 30 de julio de 2013 y por ende no se está obligando a la encausada a realizar pago doble alguno. El segundo de los agravios que esgrime el recurrente, donde alega que el acuo se extralimitó en su sentencia a criterio de esta ponencia, es infundado atendiendo a las siguientes consideraciones. Del contenido del artículo 298 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se colige que la sentencia emitida en un proceso administrativo debe ser exhaustiva y congruente. Esto es, debe únicamente versar sobre las personas, acciones, excepciones y defensas que hayan sido planteadas dentro de la contienda administrativa. El principio de congruencia refiere que el fallo debe ser coherente consigo mismo sin que se introduzca alguna cuestión que no haya sido planteada por las partes. Por otra parte, el principio de exhaustividad está relacionado con el análisis que debe hacer el juzgador sobre todos los puntos que obren en el expediente para encontrarse en aptitud de emitir su fallo. En la especie, la autoridad recurrente señala que el acuo condenó al pago de pretensiones que el actor no había solicitado, como es el pago por concepto de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016. Y por ello la sentencia recurrida carece de congruencia o de la congruencia debida. No le asiste la razón a la demandada, pues el actor claramente expresó su pretensión al pago por dichos conceptos, tan es así que en su escrito inicial de demanda señaló, como se observa a foja 2 del proceso administrativo, y cito textualmente, dice: pretensión, el pago de aguinaldo correspondiente al año 2013, 2014 y 2015 y lo equivalente al 2016, el pago de vacaciones correspondientes al periodo 2013, 2014, 2015 y lo equivalente al 2016, así como su correspondiente prima vacacional. Hasta aquí el contenido de la demanda. De ahí que la sentencia recurrida haya sido congruente con la litis planteada, pues el magistrado de origen resolvió únicamente sobre las cuestiones planteadas por las partes. En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida en el presente asunto. Magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 560/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para finalizar con los asuntos listados para ponencia, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Arturo Lara para el desahogo del 13º punto del orden del día. Gracias, presidenta. El punto 13º del orden del día corresponde al TOCA 14/18 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido el 28 de noviembre de 2017 por la magistrada de la segunda sala dentro del proceso administrativo número 2225, segunda sala, 17. Previo al estudio de los agravios, resulta conveniente precisar los antecedentes del asunto. El 27 de noviembre de 2013, el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato decretó la expropiación del predio que ocupaba el asentamiento humano denominado Santiago UCOC, segunda sección, ubicado en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. Dicha expropiación se realizó en beneficio de los poseedores de los lotes que conforman el referido asentamiento. El 3 de junio de 2014, mediante convenio de cesión de derechos reales de posesión, uno de los poseedores cedió sus derechos reales de posesión sobre el inmueble identificado como el lote 11 de la manzana 2 de la colonia Santiago UCOC, segunda sección del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, en favor de la hoy actora. El 13 de octubre de 2017 fue notificada a la hoy actora el proveído dictado por el juez único civil de partido judicial de Valle de Santiago, mediante el cual le hace saber que una persona promovió en la vía
de jurisdicción voluntaria la notificación judicial para el efecto de que se le notificara personalmente, y cito, que se abstenga de andar haciendo intervenciones al interior de mi propiedad, porque de lo contrario se procederá legalmente en contra de quienes resulten responsables. Hasta aquí la cita. Conjuntamente con la notificación anterior, se le entregó a la hoy actora un documento donde se le informa que se le adjudicó a persona diversa el inmueble ubicado en el lote 11 de la manzana 2 de la colonia Santiago UCOC, segunda sección del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, en virtud de un contrato de cesión de derechos de posesión que celebró el 27 de febrero de 2016. Posteriormente, el 23 de noviembre de 2017, la hoy actora se apersonó a este tribunal a presentar una demanda, dentro de la cual señaló como acto impugnado, cito, el otorgamiento de una escritura pública de fecha 19 de diciembre de 2014 que contiene la adjudicación en propiedad del lote de terreno 11 de la manzana número 2 del asentamiento denominado Santiago UCOC, segunda sección del municipio de Valle de Santiago, en ejecución del decreto expropiatorio de 27 de noviembre de 2013 que expidió el gobernador. Hasta aquí la cita. La demanda fue turnada a la segunda sala, donde el 28 de noviembre de 2017 la magistrada sostuvo la incompetencia de la sala y desechó la demanda. Inconforme con lo anterior, la actora interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo dictado por la magistrada. Los argumentos torales en los que la recurrente funda sus agravios son los siguientes: que el acto impugnado en el proceso de origen no constituyó meramente la escritura pública, sino la adjudicación en propiedad a favor de persona diversa, la cual se realizó en ejecución del decreto expropiatorio de fecha 27 de noviembre de 2013. 2. Que la expropiación y su ejecución son actos administrativos y por ende son recurribles ante este tribunal. Y 3. Que la escritura pública colma lo establecido en el artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, pues lo que se plasmó en ella fue la declaración unilateral de voluntad del secretario de Gobierno, a través del cual adjudica la propiedad del lote de referencia a una persona. Los agravios, donde la recurrente sostiene que sí es impugnable la escritura pública, a criterio de esta ponencia son infundados, atentos a las siguientes consideraciones. La impetrante señaló en su escrito inicial de demanda como acto impugnado el otorgamiento de la escritura pública de fecha 19 de diciembre de 2014. Atendiendo lo anterior, este tribunal en pleno advierte, como lo hizo el ACU, la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer de la inconformidad planteada por la justiciable, pues los numerales 4 y 9 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato disponen que este tribunal es competente para conocer, entre otros puntos, de los actos y resoluciones jurídico-administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares. Por tanto, resulta evidente que la expedición de una escritura pública no es un acto administrativo susceptible de ser impugnado ante este órgano de control de legalidad, pues de conformidad con el artículo 136 del Código que nos rige, un acto administrativo es aquella declaración unilateral de voluntad emanada de una autoridad administrativa del Estado o de los municipios en ejercicio de sus potestades públicas derivadas de los ordenamientos jurídicos que tienen por objeto crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual y concreta, y la escritura pública no puede considerarse un acto administrativo, ya que solo evidencia la existencia de un acto jurídico previo, esto es un acto meramente declarativo y por ende no colma los extremos previstos por el artículo 136 de nuestro código. El instrumento notarial de referencia no fue emitido por el notario público de manera unilateral u oficiosa para alterar la situación jurídica de la impetrante, sino para su emisión intervino la voluntad de otra persona, quien solicitó se protocolizara un derecho que presume que le asiste, de ahí lo infundado de los agravios. Por otra parte, los agravios donde el recurrente arguye que también impugnó el decreto expropiatorio, a criterio de esta ponencia son fundados pero inoperantes, atentos a las siguientes consideraciones. Los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato conminan al juzgador a realizar un análisis integral y exhaustivo de la litis que se plantea. Del escrito de demanda se advierte que la hoy recurrente se inconformó con el decreto expropiatorio emitido por el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato el 27 de noviembre de 2013,
emitido por el secretario de Gobierno el 27 de noviembre de 2013. Sin embargo, tal acto no afecta el interés jurídico de la actora. El interés jurídico deriva de un acto de autoridad que desconoce el derecho subjetivo de un particular y en virtud de lo cual este último, al sentirse afectado, acude a la instancia jurisdiccional. Por tanto, es claro que para que el interés jurídico nazca debe existir en primera instancia un derecho protegido por una norma y posteriormente su afectación. En el decreto expropiatorio emitido por el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato el 27 de noviembre de 2013 se resolvió que la expropiación se hacía en beneficio de cada uno de los entonces poseedores para la legalización de su situación de hecho. No se puede estimar que el decreto de referencia lesione el interés jurídico del actor, pues en él únicamente se resuelve la expropiación con el objeto de regularizar una situación fáctica a favor de los colonos poseedores de los diversos lotes que conforman el terreno expropiado. Sin embargo, en ningún momento se ordena en el decreto de adjudicación de los lotes a favor de personas físicas específicas, de tal suerte que el decreto expropiatorio en sí no desconoce ningún derecho subjetivo de la justiciable. En consecuencia, aunque el decreto expropiatorio hubiese sido valorado como acto impugnado, la demanda intentada no hubiera prosperado, pues se habría actualizado la causal de improcedencia prevista por la fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia, fracción primera del artículo 261 del Código de la materia, y por ello los agravios se estiman fundados pero inoperantes. Sumado a lo expuesto del análisis de las constancias que obran en autos, este pleno adquiere convicción de que el asunto intentado en esta vía es competencia de las autoridades jurisdiccionales del orden civil, pues de la promoción presentada por una ciudadana ante el juzgado civil de partido de Valle de Santiago se advierte que ella manifiesta que su derecho real es anterior al de la actora. Por ello, este tribunal no puede conocer del presente asunto, pues discernir quién es el legítimo poseedor de un predio es una litis de índole civil. En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone a este pleno confirmar el acuerdo recurrido. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 14/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, señor secretario, le pido que dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada. Informo al Pleno que el primer asunto general se encuentra motivado por la solicitud de afectación presupuestal a la partida 3991, otros servicios generales, dentro del capítulo 3000, por un importe total de 250,000 pesos del mes de marzo, la cual fue remitida por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Administrativo con fundamento en el capítulo 2.1, incisos A y B, de los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2018. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la solicitud de afectación presupuestal que se ha señalado? En caso de estar de acuerdo con la referida afectación presupuestal, sírvanse manifestarlo. Adelante, señor secretario. Gracias, magistrada. Como segundo asunto general, doy cuenta al Pleno de que fue remitida para efectos de opinión jurídica por parte de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato la iniciativa formulada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de adicionar los artículos 8º y 9 transitorios de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, contenida en el decreto número 273, publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado el 20 de diciembre de 2017. En ese sentido, se remitió un tanto de esta a cada uno de los integrantes del Pleno a fin de conformar una sola opinión para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistrada y magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto expuesto? En consecuencia, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva emisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 11 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 13:39. Gracias por su asistencia y participación.
Señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día.